Esta tarde nos acompañan en Mega Noticias Debate Juan José Hernández López, director del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal, y el analista, periodista de Mega Noticias, Enrique Guzmán. Gracias, Enrique, gracias, Juan José, por estar con nosotros esta tarde en Mega Noticias. Y bueno, iniciamos con esta pregunta, Juan José. ¿Estamos preparados en México para otro huracán categoría 5? ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes y a todos los que nos sintonizan y nos ven. Empíricamente te puedo decir que sí, empíricamente porque tenemos los ordenamientos, algunos están desactualizados, pero se tiene el ordenamiento, se tiene identificados algunos riesgos, tenemos algunos sistemas de alerta temprana, entonces empíricamente sí se puede decir que estamos preparados. Sin embargo, ya cuando nos vamos a la realidad, tenemos diferentes deficiencias y limitaciones en ese sentido. ¿Por qué? Porque todo lo que ya tenemos en base a ordenamientos, en base a normatividad, en base a identificación de riesgos e incluso en el inicio, de alguna forma por llamarlo, del sistema de gestión integral de riesgos, todavía no logramos ni tener una efectiva comunicación, ni dar un seguimiento oportuno, y mucho menos prevenir, a pesar de que ya se tienen identificados los diferentes riesgos y peligros dentro de los diferentes municipios. Sí, es un punto importante que usted manifiesta, Juan José Hernández, con respecto a que en la teoría, pues en la letra escrita, en la ley y en las normatividades que tenemos, pues estamos preparados, pero el tema es la implementación, que Enrique Guzmán, pues nos ha tocado como periodistas cubrir información que tiene que ver con desastres naturales, pero también nombramientos de equipos de trabajo, de gobernadores, de presidentes, de alcaldes, y recurrentemente las posiciones de protección civil se entregan a políticos sin conocimiento, en muchos de los casos, Enrique. Me acabas de tomar la palabra, precisamente me la has adelantado, Juan Carlos. Un saludo para ti, por supuesto, a Juan José y por supuesto a todo el público que nos acompaña. Mira, el problema es este, por ejemplo, yo estoy ahora en Nayarit, en Tepic. Hoy están tomando posesión los nuevos presidentes municipales de los 20 ayuntamientos de Tepic, y eso es lo que está pasando. Van a salir los anteriores y llegan nuevos. ¿Cuánto tiempo va a tardar este tiempo de aprendizaje, esta curva de aprendizaje? Porque sabemos que se quedan el personal operativo, aquellos que realmente le van a hacer la chamba, van a hacer la talacha de meterse al lodo, de meterse a donde tengan que actuar, pero los directores, los titulares, lamentablemente hay que mencionarlo, muchos van a tener una curva de aprendizaje que, sobre todo tomando en cuenta lo que estamos hablando del Pacífico, pues Juan Carlos, estamos en la época más fuerte de los huracanes, que son los meses de septiembre, la parte final de septiembre, octubre y noviembre, en el Pacífico Centro y Norte en México. Y mira, quiero compartir un dato de la OCDE. A nivel estatal, se tienen 3 servidores públicos por cada 100,000 habitantes en el caso de protección civil, y en el caso del ámbito municipal son 34.7 servidores públicos por cada 100,000 habitantes. Y por otro lado, si estamos hablando que no se llega ni al 30% de que los municipios cuenten con los atlas de riesgo de todo el país, pues imagínate el riesgo que se está teniendo para toda la gran población que tenemos en nuestro país. Sí, claro, es un punto importante también que nos lo compartía hace unos momentos nuestro invitado, y que los atlas de riesgo en muchos municipios del país, en zonas justamente de riesgo, no están actualizados. ¿Cómo hacerle para tener esa documentación actualizada? Pero también que el personal de protección civil esté plenamente compenetrado con esos atlas, Juan José. Fíjate, Juan Carlos, que tocan un tema o un punto muy crítico, muy importante y muy urgente de atender. Todos los atlas de riesgo como instrumento de ordenación territorial se toman en consideración precisamente para desarrollar la planeación urbana y rural. Dentro de la planeación urbana y rural, cada ayuntamiento, bueno, de acuerdo al número de población,
diferentes municipios a través de sus ayuntamientos generan lo que es un programa de desarrollo urbano, precisamente para darle esa importancia de ordenamiento a tu territorio. Una vez identificados los riesgos, empiezan a generar las diferentes densidades, las diferentes los coeficientes de ocupación que se deben de tener. Sin embargo, empieza a haber un choque. Aunque existen atlas de riesgos, también desactualizados, también hay programas de desarrollo urbano desactualizados. Entonces, estos ordenamientos que en teoría deben de generar una seguridad a la persona, al ser humano, en la ciudad, en las zonas rurales, en muchas de las ocasiones lo incrementan. Y esto es algo muy problemático. Empezamos a generar una temporada de lluvias, vienen tormentas tropicales, ciclones, etcétera, y estos no solo te genera ese punto de ataque, por llamarlo de alguna forma, te generan impactos acumulativos negativos, como pueden ser deslaves en zonas altas, mayor número de riesgos y peligros en las playas. Bueno, entonces empezamos a generar otras condiciones que no se ven y que empiezan a alterar la condición del municipio. Por eso mismo es que, número uno, las actualizaciones de los atlas de riesgos deben de ser constantes. A nivel nacional se tienen 16 estados que cuentan dentro de su ley como una obligación de actualizarlos de manera anual o al inicio de cada administración municipal. Bien lo menciona Enrique, la parte de la curva de aprendizaje. ¿Qué tanto te va a afectar eso? Viene otro punto importante. ¿Qué tanto vas a tener de recursos precisamente para llevar a cabo un ejercicio de prevención que ya en los atlas de riesgos vienen definidos e identificados? Y número 4, ¿qué tanta comunicación hay de manera efectiva precisamente para alertar? Entonces tenemos ahí un sinnúmero de limitaciones y deficiencias todavía para dar ese seguimiento, Ojo, la Ley General de Protección Civil al día de hoy todavía no te señala a una autoridad que dé seguimiento a los atlas de riesgos, Eso sí hay que puntualizarlo. Te dice que el CENAPRED debe de supervisar que los atlas estén actualizados. Te dicen que los ayuntamientos deben de vigilar que las zonas de riesgos no haya construcciones, edificaciones, si no ya se vuelven un delito grave. Entonces, ¿qué además de actualizar los atlas de riesgo debe de haber para que haya un seguimiento puntual de lo que ya se hizo y de lo que está ahí, pero que no se hace para minimizar el peligro y el riesgo? Sí. Enrique, pienso en los funcionarios de protección civil, municipal, estatales, que han enfrentado la justicia por omisiones. El caso de la guardería ABC en Hermosillo en 2009, el titular de protección civil del estado estuvo en la cárcel, el titular de protección civil del municipio estuvo en la cárcel, justamente por haber firmado documentos avalando la seguridad de una instalación que falló y que le arrebató la vida por un incendio a 49 niños y niñas. Esto en el 2009. La ley es muy dura para quienes cometen omisiones graves como estas, y aún así hay personas que aceptan estos cargos sin tener la experiencia y se están poniendo en riesgo ellos mismos en su futuro, porque pueden desde ser inhabilitados o ir a la cárcel. Yo creo que no sé qué piensan ustedes si lo pongo el tema a debate. Miren, estamos viendo, y perdón que salga un poquito del tema, cada vez estamos viendo que distintos ámbitos se ha profesionalizado. En protección civil, por supuesto, pero cuando son puestos claves, como son jefaturas y demás, a mí me llama la atención que, por ejemplo, hoy estamos viendo que en la República Mexicana, a fin de evitar fraudes y que haya una mejor correduría pública con respecto al tema de la compra-venta de inmuebles, inclusive el arrendamiento, pues hoy estamos viendo capacitaciones y certificaciones para agentes inmobiliarios.
Yo conozco que hay este tipo de planteamientos que se tienen que realizar en materia de protección civil. Sabemos que en seguridad pública se tiene que llevar a cabo una serie de controles de confianza. Aquí, sobre todo, mucho cuidado, porque hay un tema que estás destacando, el avalar porque es un amigo, porque hay una presión gubernamental, porque hay una esfera que me está diciendo, tienes que firmar porque es un documento que lo tenemos que entregar. Pues mucho cuidado, porque estamos hablando de una responsabilidad notable. Y así yo lo que veo es la importancia de que si existe esta certificación, sea válida para dirigir los controles del ámbito de la protección civil y, por supuesto, todo lo relacionado a los sistemas de atención de riesgos. Simplemente pongo un escenario que vale la pena en este contexto. Todas estas personas que has mencionado, no nada más es el caso Guardería ABC, que lo conozco y sobre todo sumamente lamentable. ¿Cuántas veces hemos escuchado, simplemente lo acabamos de ver en Acapulco, esos edificios, esas torres de grandes hoteles y departamentos que seguramente hubo un aval de protección civil? ¿Cuántos de ellos cumplieron allá en Acapulco? No soy experto en el tema, pero aseguro que hubo algunas omisiones o algunas irresponsabilidades en ese sentido, y que valdría la pena profesionalizar en serio, no nada más que quede en una letra muerta el ámbito de protección civil, porque lo que está en juego es precisamente la vida de las personas. ¿Qué pasó en esta administración con el Fonden, Juan José Hernández López, el tan llevado y traído tema del Fonden? El gobierno desapareció este fondo, pero dijo que mantuvo su presupuesto dentro de la Secretaría de Hacienda disponible para enfrentar emergencias naturales y circunstancias como la de Otis. Pero en realidad, ¿qué es lo que pasó con el Fonden, Juan José? Bueno, mira, el fideicomiso como tal, porque fueron más de 100 fideicomisos los que de alguna forma se desaparecieron. Al final del día, algunos de ellos los revisamos, pero uno de ellos, que es el Fonden, al día de hoy todavía no se tiene esa justificación plena del por qué se desapareció. Sí, se menciona que se aprovechaban los recursos para otras situaciones, que había casos de corrupción, etcétera, pero al final del día todavía no se logra justificar esa desaparición como tal. Ahora, se mantiene de alguna manera el nombre del Fonden. Se crea un programa y se le llama también Fonden. Al día de hoy tú ves en los presupuestos analíticos de egresos que ahí existe el Fonden, pero no ya con la esencia que tenía anteriormente. Si nosotros recapitulamos todo lo que era hasta 2018, hasta 2017, por ahí principios de 2018, todavía tenemos un recurso aproximado de más de 30,000 millones de pesos, precisamente una bolsa destinada para el Fonden. A partir ya de finales de 2018, 2019, ya la tendencia del presupuesto ya no supera los 18,000 millones de pesos. Entonces, ahí hay una variación importante a la baja, poco más del 50%, donde ya el puesto número uno disminuye y número dos, persisten las limitaciones en la rendición de cuentas. Entonces volvemos a lo mismo, a lo que se, entre comillas, se justificó que por el cual se desapareció el programa del Fonden. Actualmente te dicen que se entrega el recurso de manera directa, sin embargo, todavía ese punto de rendición de cuentas tampoco es clara, porque no hay unas reglas precisamente fijas o bien definidas para llevar a cabo el ejercicio. Entonces tenemos ahí una disminución del presupuesto, todavía tenemos un supuesto o unas supuestas reglas de operación que no se conocen bien, y además de esto tenemos una deficiencia también dentro de la comunicación para el manejo de los recursos. Eso sí se los puedo remarcar en este momento. Sí, con todo gusto. Vamos a hacer un breve corte para continuar con más de la información que tenemos para usted en esta mesa de análisis, sobre todo lo relacionado al ámbito de protección civil y principalmente a lo que viene encauzado a las medidas de protección para la población. Regresamos en un instante.
A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias a debate con el periodista y analista Enrique Guzmán, con Juan José Hernández López, director del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal. Brevemente, Juan José Hernández, ¿hay algún legado, alguna política pública que pudiéramos destacar de la administración del presidente López Obrador en el tema de protección civil? Bueno, aquí habrá que remarcar de alguna manera la intención que se tiene por tratar de mejorar las rendiciones de cuentas, porque al final del día, una de las áreas más castigadas en la mayor parte de la República Mexicana, pues son las áreas de protección civil y bomberos. Entonces, el buscar alternativas o mecanismos para que el dinero, como de alguna manera se puede decir, sea eficiente en las áreas, bueno, es algo que se buscó, pero definitivamente las deficiencias se mantienen. Entonces, lejos de ser más efectivo en ese sentido, dentro de la operación o dentro de la operatividad, te viene afectando todo lo que se tenga que realizar precisamente para minimizar el riesgo, para prevenir los peligros y sobre todo para identificarlos en algunos lugares que no se tienen, ¿no? Mucho se ha fortalecido la parte de la plataforma del Atlas de Riesgo Nacional, se ha fortalecido bastante, los sistemas de alerta ahí están, tanto para incendios, sismo, tsunamis, entonces están los sistemas de alerta. Reitero la parte de la comunicación, que de alguna manera tiene que ser más importante. En el caso del huracán de Otis, bueno, ahí tuvimos una falta de comunicación, entonces es sumamente importante esa situación. El seguimiento, reitero, a los atlas de riesgo. ¿Quién debe de darle el seguimiento? Hoy no tenemos quien le dé seguimiento a eso. Si ya hay un documento que te está diciendo, a ver, en tal zona, en tal playa, en tal colonia, hay probabilidad de huracán, la clasificación que sea, bueno, ¿quién le tiene que dar ese seguimiento? No hay una autoridad o una dependencia que como tal
esté concentrada en el mismo, ¿no? Y como ya lo mencionaba también Enrique, la parte de las certificaciones, es muy importante dar ese seguimiento, porque aunque tú estés certificado y la mayor parte de lo que tú apruebes, ya sea como perito o como autoridad, bueno, de alguna manera lo van a avalar, pero si en algún momento tú avalas algo que no está permitido o que tiene deficiencias, pues obviamente no solo es que recaigas en la parte de un posible delito, sino también en el daño que ya se ocasionó a la ciudadanía o en este caso a la zona o a la persona, ¿no? Sí, un buen legado de esta administración federal sería, no sé si se ha hecho, porque no tengo información al respecto, no sé si Enrique, tú la tengas, un buen legado sería robustecer el monitoreo del Pacífico mexicano, porque N número de veces los expertos en materia de protección civil han dicho en estos espacios, Enrique, que el monitoreo del Pacífico está muy por debajo de lo que tendría que ser y en comparación con el Atlántico. Mira, hay un punto que es importante. Para empezar, quienes monitorean realmente los huracanes es el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. Eso es clave. Y de ahí dependemos prácticamente todos los sistemas de protección civil, inclusive el Servicio Meteorológico Nacional. Sin embargo, sí vale la pena destacar que sí ha habido un monitoreo, pero hace falta que esa información se maneje en una forma oportuna, inmediata, que no se repita el escenario de Otis, que no se repitan ese tipo de cuestiones de falta de comunicación o de coordinación importante, porque precisamente estamos a unas semanas o a unos días de que volvamos a tener estos fenómenos. Ya acabamos de pasar uno en Baja California Sur, que es Ileana, y es importante que si se va a robustecer, pues no nada más que se tenga la detección oportuna, sino el seguimiento y que se brinde la información que sea necesaria a fin de evitar que la población se vea afectada. No sé cómo ando de tiempo, Juan Carlos, nada más quisiera agregar algo muy importante con respecto a los atlas de riesgo, sí, y lo dejo también este tema para que se considere. La población en México está muy viva y está constantemente buscando dónde vivir. Hablamos de ciudades grandes, bueno, está el caso de Hermosillo, cómo está creciendo a las orillas, como sucede en muchos puntos de la República, ciudades que están creciendo en forma vertical. Urge que esos planes de protección civil también tengan esos atlas, tengan ese seguimiento de hacia dónde están creciendo, cuáles son los arroyos, cuáles son los ductos, cuáles son los riesgos de incendios, cuáles son los riesgos de deslaves y demás, que a veces creo que por esa falta de actualización estamos viendo cosas terribles, como sucedió precisamente anoche en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México. Sí, Enrique, ¿qué reto tiene la presidenta electa en materia de protección civil? ¿Qué es lo que debe priorizar, Enrique, desde tu perspectiva? Desde mi perspectiva, lo que debe priorizar es un buen equipo, creo que es lo que estamos hablando, un buen equipo, que sean los responsables de conducir. Creo que no es necesario que ella esté atenta tanto como deba estar su equipo. Creo que lo importante es gente que sea profesional, gente que sepa realmente lo que es esto. Quien es actualmente la titular del Sistema Nacional de Protección Civil, creo que sus cartas credenciales no son las adecuadas para estar en el cargo. Se requiere gente que realmente sepa de esto, se requiere gente que conozca y que sobre todo no nada más en el ámbito federal, en los ámbitos de los estados y también de los municipios. Sí, les agradezco mucho, Juan José Hernández López, director del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal, Enrique Guzmán, colega periodista de Mega Noticias, analista, que hayan compartido sus puntos de vista con la audiencia esta tarde. Gracias, Enrique, gracias, Juan José. Gracias, un saludo a todos. Gracias, Enrique, hasta luego. De esta manera concluimos este espacio de Mega Noticias a Debate. Le invito a que se quede en esta señal y que mañana coincidamos aquí a las 5:10. Gracias, buenas tardes.